Yellowstone, el corazón salvaje de Estados Unidos, donde montañas, géiseres y praderas bullen de vida. Cada brizna de hierba, cada flor de altramuz, alimenta una red vibrante. Los ciervos pastan, las abejas polinizan. Los lobos vagan, cada uno al ritmo de la naturaleza. Los bisontes pisan las llanuras, su aliento humeante en el amanecer, llevando el pulso de lo salvaje. Aquí, cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el oso pardo más poderoso, teje una historia de supervivencia y conexión. Acompáñenos a explorar Yellowstone, donde resuena el latido de la naturaleza. Una sinfonía atemporal que debemos proteger. Bajo la vasta e indómita naturaleza de Yellowstone, late un corazón ardiente. Un colosal supervolcán que ha modelado silenciosamente esta tierra durante milenios. Sus antiguas erupciones han esculpido amplios valles y escarpados picos, creando un escarpado santuario donde los animales salvajes encuentran refugio y la vida florece contra todo pronóstico. Los géiseres brotan de repente con agua hirviendo, salpicando la tierra con vibrantes tonos minerales, mientras que las humeantes aguas termales burbujean suavemente, calentando el suelo y nutriendo un delicado tapiz de hierbas y flores silvestres. Estas maravillas geotérmicas son mucho más que espectáculos sobrecogedores. Son la savia de los frágiles ecosistemas de Yellowstone. Y sustentan a todas las criaturas que llaman hogar a este lugar. El deshielo alimenta los sinuosos ríos que serpentean por las verdes praderas. Transportando nutrientes vitales para nutrir los altísimos pinos Lodgepole y alimentar a las manadas de alces que pastan en el resplandor crepuscular. Este paisaje dinámico, modelado por el fuego y el agua, constituye el escenario de un documental de animales salvajes como ningún otro. La geología de Yellowstone es una fuerza viva. Una base donde los lobos cazan sigilosamente. Los osos recorren vastos territorios y las abejas danzan entre fragantes altramuces.
La erupción rítmica de cada geyser y la corriente de cada río tejen un intrincado vínculo entre la tierra y la vida. Creando un delicado equilibrio que perdura a pesar de su fragilidad. A medida que nos adentramos en esta naturaleza salvaje, se revela una profunda verdad. El corazón de Yellowstone late no solo dentro de su vida salvaje, sino a través de la misma tierra bajo sus pies. Es un testimonio del poder duradero de la naturaleza y de su frágil belleza. Un llamamiento urgente para que protejamos y valoremos este extraordinario mundo para las generaciones venideras. El núcleo volcánico de Yellowstone prepara el escenario. Pero sus plantas dan vida a este documental sobre animales salvajes, creando una intrincada red de supervivencia. Los pinos Lodgepole, que cubren el 80% de los 2 millones de hectáreas del parque, son los arquitectos de la naturaleza. Sus conos cerotinosos, sellados herméticamente, se abren con el calor de los incendios, esparciendo hasta 20,000 semillas por acre para reconstruir los bosques. Los cascanueces de Clark almacenan estas semillas hasta 30,000 al año por ave. Plantando nuevos pinos sin saberlo. Mientras las densas copas de los árboles dan sombra a alces y osos pardos. En las praderas iluminadas por el sol, los altramuces se tiñen de púrpura. Sus raíces fijan 100 libras de nitrógeno por acre cada año, enriqueciendo el suelo para las gramíneas y alimentando a polinizadores como los abejorros, que alimentan a currucas y gorriones. La festuca de Idaho, una hierba autóctona, ancla las praderas de Yellowstone. Con sus raíces a 1,5 metros de profundidad para bloquear el suelo contra la erosión. Los bisontes, que devoran hasta 9 kilos de hierba al día, dependen de estas praderas, mientras que las espesas matas de festuca ocultan a los berrendos de los lobos que merodean. Estas plantas, pinos, altramuces y pastos son elementos fundamentales que mantienen en un delicado equilibrio a los animales salvajes. Desde los herbívoros hasta los depredadores, los altramuces impulsan la polinización, los pinos ofrecen refugio y las gramíneas alimentan a los rebaños, uniendo el ecosistema de Yellowstone. Sin embargo, los desafíos acechan. Las sequías provocadas por el clima reducen el rendimiento de los pastos en un 30%. Y el pasto trampa invasor amenaza a las especies autóctonas, desplazando a la festuca. Aún así, la resistencia define este paisaje.
Los lodgepoles crecen una década después de los incendios y los altramuses florecen en primaveras duras. Estas plantas, que prosperan en medio de la belleza agreste de Yellowstone, son más que un paisaje, son el pulso de la vida, que une a todas las criaturas en una danza atemporal. Este santuario salvaje exige nuestro cuidado. Pues su flora sustenta la armonía de depredadores, presas y polinizadores. El corazón volcánico de Yellowstone y su resistente flora crean un escenario vibrante. Pero sus animales salvajes dan vida a este documental sobre animales salvajes, tejiendo una intrincada red de interdependencia. Los bisontes, los gigantes emblemáticos del parque, deambulan por el Valle de la Mar y cada manada de hasta 4,000 ejemplares. Pasta diariamente la festuca de Idaho. Su alimentación despeja las hierbas crecidas, manteniendo unos 5 millones de acres de praderas abiertas que sirven de sustento a berrendos y alces. Al pisotear el suelo, los bisontes esparcen semillas de hierba. Asegurando un nuevo crecimiento que estabiliza las llanuras contra la erosión. En 2023, la población de bisontes de Yellowstone casi extinguida hace un siglo, será de 5,000 ejemplares, un testimonio del triunfo de la conservación. En las zonas boscosas, los osos pardos, que pesan hasta 130 kilos, excavan en busca de raíces de lirio, aireando el suelo y contribuyendo al ciclo de nutrientes de plantas, como los altramuses. Un solo oso pardo puede consumir 40,000 calorías al día. Incluidas raíces y bayas, y dispersar semillas a lo largo de kilómetros mediante sus excrementos, fomentando la aparición de nuevas manchas forestales. En lo alto de los pinos lodgepole afectados por el fuego, los pájaros carpinteros de cabeza roja clavan nidos en los troncos muertos. Cada cavidad alberga hasta 6 huevos y más tarde sirve de hogar a búhos o ardillas. Su tamborileo ahuyenta las plagas de insectos, protegiendo los árboles y manteniendo la salud de los bosques.
Estos animales, bisontes, osos pardos, pájaros carpinteros, no están aislados, sino que forman parte del tapiz ecológico de Yellowstone. El pastoreo de bisontes desencadena una cadena. Las hierbas prosperan y atraen a polinizadores como los abejorros, que transfieren polen a través de 50.000 floraciones anuales de altramuces. Estas abejas, a su vez, alimentan a aves insectívoras como los carboneros de montaña, que dependen de los insectos por temporada para criar a sus polluelos. Este delicado equilibrio, en el que cada acción repercute, define el pulso de Yellowstone. Los bisontes evitan el crecimiento excesivo de las praderas, asegurando el hábitat de los gorriones que anidan en el suelo. La dispersión de semillas de los osos pardos favorece la regeneración de los pinos, dando cobijo a los ciervos. Los nidos de los pájaros carpinteros fomentan la biodiversidad. A pesar de las amenazas que se ciernen sobre ellos, el cambio climático, que reduce la producción de pastos en un 30%, y la expansión humana, que invade los territorios de los osos pardos, estos animales persisten y su supervivencia es un poderoso testimonio de resistencia y equilibrio ecológico. La historia de Yellowstone es una historia de conexión en la que la huella de la pezuña de un bisonte o la excavación de un oso pardo dan forma a la tierra y a su vida. Este santuario salvaje, donde se entrelazan todas las especies, nos llama a proteger su armonía. El latido del corazón de Yellowstone prospera a través de estas interconexiones, instándonos a salvaguardar esta vibrante red para las generaciones futuras. En la vibrante red de Yellowstone, donde las fuerzas volcánicas moldean la tierra y las plantas sustentan la vida, una madre grizzly encarna el profundo vínculo entre flora y fauna. Conduce a sus 2 cachorros por una pradera, guiándolos con su agudo olfato hasta un parche de lirios glaciares. Con sus poderosas arpas, desentierra sus raíces feculentas en busca de calorías vitales para el crecimiento de sus cachorros. Mientras mastica, airea el suelo, favoreciendo el flujo de nutrientes que ayuda a que los altramuces crezcan cerca. Sus cachorros la imitan, aprenden a buscar comida y sus juguetones forcejeos revuelven las semillas en la tierra. El viaje de esta madre, impulsado por el instinto, la entrelaza en el ciclo de Yellowstone. Su excavación enriquece el suelo. Su consumo de bayas propaga las plantas, sosteniendo el ecosistema
Su historia es el latido del corazón de Yellowstone. Un recordatorio de que cada raíz desenterrada, cada valla consumida, une a los animales con las plantas en una delicada danza. El latido del corazón de Yellowstone, alimentado por pinos y pastos y sostenido por intrincadas conexiones animales, encuentra su fuerza en especies clave como el lobo. En este documental sobre animales salvajes, se desarrolla su historia como guardianes del bosque. En el Valle de la Mar, una manada de 9 lobos, liderada por una hembra alfa de 120 kilos, recorre una vasta extensión de bosque de pinos, Lodgepole. Hace décadas, las manadas de alces devoraban sin control los pinos jóvenes. Adelgazando el sotobosque del bosque y dejando zonas desnudas por todo el paisaje. Reintroducidos en 1995, los lobos han modificado este equilibrio. Reduciendo el número de alces y dando a los pinos carrascos la oportunidad de prosperar. En una mañana helada, la manada rastrea una pequeña manada de alces a lo largo de 2 millas. Su caza es una danza silenciosa y calculada a través de altísimos pinos. La alfa caza a un alce debilitado y consigue carne suficiente para alimentar a sus 2 cachorros, cuyos aullidos resuenan entre los árboles. Esta depredación es algo más que supervivencia. Es la salvación del bosque. Al mantener a raya a los alces, los lobos permiten que las plántulas de pino, esparcidas por los cascanueces, crezcan y sus esbeltos troncos recuperen el dosel. Estos bosques dan cobijo a animales salvajes más pequeños, desde topillos a pájaros cantores, tejiendo una red de vida más rica. La influencia de los lobos se extiende al exterior. Unos pinos más sanos dan más sombra a los ciervos, mientras que las praderas abiertas, libres de sobrepastoreo, sirven de sustento a los bisontes. Sigue habiendo problemas. Los conflictos entre humanos y lobos en los límites del parque amenazan su existencia. Sin embargo, la persecución de la manada por la naturaleza salvaje, perfumada de pinos, es un poderoso símbolo de resistencia. Sus aullidos encierran una verdad más profunda. Cada persecución, cada muerte, restaura la tierra. A medida que seguimos su historia, vemos el pulso de Yellowstone. Los lobos no son solo depredadores, sino arquitectos de la renovación.
provoca el renacimiento del bosque. Es un legado vivo. La historia de los lobos, grabada en las huellas de sus patas y en las agujas de los pinos, nos llama a proteger este delicado equilibrio. El latido de Yellowstone prospera en estas conexiones. Donde el aullido de un lobo y el susurro de un pino se entrelazan. Los orígenes volcánicos de Yellowstone y sus florecientes pinares crean un poderoso telón de fondo en el que el poderoso bisonte desempeña un papel vital. Una fuerza clave que da forma a las vastas praderas del parque. Estos titanes de las llanuras, que se desplazan en grandes manadas, pastan plantas autóctonas como el pasto de trigo Blue Bunch y el Junggrass de las praderas. Y su alimentación esculpe paisajes abiertos que nutren la biodiversidad. A medida que avanzan por los bajos del río Gallatin, sus pezuñas, cada una de las cuales ejerce 1000 libras de presión, remueven la tierra en lechos fértiles, provocando el crecimiento de nuevas hierbas. Las semillas de milenrama y flor de manta se adhieren a sus peludos pelajes y viajan hasta 8 kilómetros antes de caer y brotar, tejiendo un tapiz de flores silvestres en 100,000 praderas. Esta dispersión fomenta hábitats para polinizadores, como la mariposa monarca. Que sustentan aves como la alondra occidental. El bisonte, que estuvo a punto de desaparecer de Yellowstone en 1902, encarna la resistencia y su regreso es un triunfo de la conservación. Su pastoreo impide que las hierbas ahoguen las plantas delicadas y crea espacio para que los berrendos corran y los topillos hagan madrigueras entre los animales salvajes. Sin embargo, los duros inviernos y las disputas por el pastoreo cerca de los límites del parque ponen a prueba su resistencia. Cuando los bisontes vadean los ríos, su marcha constante insufla vida a las llanuras, un legado vivo de renovación. Sus pasos garantizan la prosperidad de las praderas, que sirven de soporte a una red de insectos y depredadores. No se trata de una simple migración, sino de una danza de supervivencia en la que cada huella siembra la esperanza. Las praderas de Yellowstone, formadas por bisontes, son un lienzo vibrante y su historia una llamada a proteger este equilibrio.
Estos gigantes nos recuerdan que debemos apreciar las praderas que sustentan, garantizando que el latido del corazón del parque resuene durante generaciones. En este documental sobre animales salvajes, las praderas de Yellowstone bullen de vida gracias a las flores silvestres y los insectos. Los altramuses, que cubren las llanuras de Yellowstone, estallan en espirales púrpuras cada primavera. Y su néctar atrae a los abejorros y las mariposas monarca. Una sola parcela de altramuses puede albergar 500 abejas al día. Cada una de las cuales poliniza hasta 1000 flores, asegurando semillas para futuras floraciones. Este proceso sustenta plantas como el bálsamo de hoja de flecha. Cuyos pétalos dorados alimentan a las mariposas checker spot a lo largo de 5 kilómetros de pradera. Estos polinizadores, a su vez, son el sustento de pequeñas aves. Los carboneros y los lúganos devoran 5,000 insectos cada temporada. Que sirven de alimento a sus polluelos. Los altramuses, cuyas raíces fijan 100 libras de nitrógeno por acre al año. Enriquecen el suelo y estimulan el crecimiento de la hierba que da cobijo a los gorriones. Que anidan en el suelo, entre otros animales salvajes. Este intrincado ciclo en el que las flores alimentan a los insectos y estos a las aves, sustenta la biodiversidad de Yellowstone. El aumento de las temperaturas reduce la floración de los altramuses en un 20% durante los años secos, poniendo en peligro a los polinizadores y a las aves que dependen de ellos. A pesar de ello, las flores silvestres perduran y sus vibrantes colores son un testimonio de la resistencia de la naturaleza. Su trabajo silencioso, polinización, enriquecimiento del suelo, teje la red de la pradera, apoyando la vida de los topillos y los halcones. No se trata de un mero telón de fondo, sino de un pulso vivo en el que cada flor y cada abeja desempeñan un papel protagonista. Las praderas de Yellowstone, vivas con el zumbido de las alas y el vaivén de los pétalos, cuentan una historia de conexión, un frágil equilibrio que debemos proteger. Mientras los altramuses florecen y las mariposas danzan, nos llaman a cuidar este vibrante ecosistema.
asegurando que su latido prospere durante generaciones. Los bosques de Yellowstone prosperan gracias al silencioso trabajo de los osos pardos, cuyo amor por los arándanos da forma a este documental sobre animales salvajes. Cada verano, un oso grizzly recorre 16 kilómetros cuadrados de laderas subalpinas en busca de arándanos, devorando 3 galones de bayas ácidas al día. Cada baya lleva semillas que, a través del excremento del oso, hacen brotar nuevos arbustos. Los estudios demuestran que un oso pardo puede dispersar 20.000 semillas al año. Fomentando matorrales que dan cobijo a ciervos y alces. Los arándanos, que crecen a 2.000 metros de altitud, anclan el suelo, evitan la erosión y sustentan plantas como la mora de los pantanos, cuyos frutos alimentan a las currucas. Este ciclo de dispersión de semillas fortalece los bosques de Yellowstone. Creando hábitats para topillos y martas de los pinos. Los osos pardos, que en 1975 solo quedaban 136 en el parque, encarnan la resistencia. Y su recuperación es una victoria de la conservación. El aumento de las temperaturas estivales hace que las cosechas de arándanos disminuyan un 15%. Lo que lleva a los osos a zonas más peligrosas cerca de la actividad humana. Aún así, su búsqueda de alimento persiste como testimonio del espíritu perdurable de la naturaleza. Cada baya que comen, cada semilla que siembran, teje el futuro del bosque, vinculando a los osos pardos con el latido de la tierra. No se trata solo de alimentarse, es un legado de renovación, donde el hambre de un oso planta los bosques del mañana. Las laderas de Yellowstone, salpicadas de arándanos, susurran una historia de fuerza silenciosa. Un equilibrio que debemos proteger. En la indómita extensión de Yellowstone, un cachorro de lobo de apenas 12 kilos da sus primeros pasos para convertirse en depredador. En un bosque de pinos Lodgepole de 500 acres, el cachorro de 6 meses sigue de cerca a su manada, persiguiendo a sus presas a lo largo de 1 milla, poniendo a prueba con sus torpes saltos los instintos que pronto pondrán freno a las manadas. Esta caza en ciernes protege a los pinos jóvenes del sobrepastoreo y garantiza sombra a los halcones que anidan. Cada torpe persecución refina sus habilidades.
Cada embestida fallida enseña precaución. El ritmo de la supervivencia resuena en el bosque. Una reacción en cadena en la que una sola cacería remodela la tierra. El aumento de las temperaturas en primavera, hasta 2 Gestational Inferno, altera los patrones de migración y reduce la cobertura que los lobos utilizan para las emboscadas. Sin embargo, el cachorro resiste, impulsado por el hambre, unido por la lealtad a la manada y perfeccionado por el instinto. En cada sprint calculado y cada mirada cautelosa, el joven lobo lleva un legado de equilibrio, dando forma a su mundo paso a paso. Yellowstone sale del letargo invernal y la primavera teje una vibrante renovación en sus praderas y cuencas de géiseres en este documental sobre animales salvajes. El bálsamo de hoja de flecha cubre las llanuras y sus pétalos dorados atraen a las mariposas checker spot para que polinicen las nuevas flores. Estas flores silvestres ofrecen cobijo a los ciervos mudos, cuyos delicados pasos se confunden con la hierba. En Mammoth Hot Springs, los géiseres brotan con agua humeante y calientan el suelo para estimular la aparición de la hierba de trigo Blue Bunch, un refugio para los berrendos. Este despertar primaveral teje un delicado ciclo. El balsamero alimenta a las mariposas. Las mariposas siembran flores. Las hierbas dan cobijo a los cervatillos y los insectos alimentan a las golondrinas. Todo ello prosperando al calor de los géiseres. El calentamiento primaveral interrumpe la eclosión de las mariposas y pone a prueba a las aves que dependen de ellas. A pesar de estos retos, la tenacidad de la primavera brilla. Esta estación es el renacimiento de Yellowstone, un momento fugaz en el que cada pétalo y cada recién nacido son portadores de esperanza. Las praderas, vivas de color, y los géiseres, humeantes de vida. Tejen una historia de resiliencia, instándonos a proteger este frágil ciclo. Yellowstone se adentra en el verano. Una estación de feroz vitalidad en la que la competencia despierta la vida en sus llanuras bañadas por el sol. En este documental sobre animales salvajes, las altas praderas del parque se convierten en campo de batalla y en cuna. La hierba de trigo, que crece a 2000 metros de altitud, cubre las tierras altas. Y sus semillas alimentan a las ardillas de tierra que se lanzan junto a los coyotes.
estos pastos que se extienden a lo largo de varios kilómetros. Alimentan enormes manadas de bisontes que migran a pastos más altos. Cada toro carga para reclamar su territorio de pastoreo, y sus enfrentamientos resuenan por todo el Valle del Lamar. Los berrendos, que corren a 55 millas por hora, compiten por los mismos pastos, esquivando a los lobos que merodean por los bordes. Mientras tanto, la trucha común salta en los ríos que se calientan, y su desove atrae a las águilas calvas, que capturan peces para alimentar a los hambrientos polluelos. Un tenso ciclo. Los pastos sustentan a los herbívoros. Estos y las truchas alimentan a las rapaces. Las batallas entre bisontes dan forma a la fuerza de los rebaños. La velocidad de los berrendos frustra a los lobos, y la precisión de las águilas garantiza la supervivencia de sus crías. Ímpetu implacable. Esta estación es el crisol de Yellowstone, donde la lucha genera fuerza y cada enfrentamiento alimenta la vida. El otoño de Yellowstone se despliega en una cascada de ámbar y escarlata, una estación fugaz en la que la vida coge fuerzas para las pruebas del invierno. Los osos pardos. Que pesan unos 150 kilos. Recorren las laderas a 2.000 metros de altitud, dándose un festín de bayas de cerezo para engordar durante la hibernación. Sus excrementos siembran semillas de nuevos arbustos, futuros refugios para los topillos. Los álamos temblones, con sus hojas doradas, se desprenden del follaje para enriquecer el suelo y alimentar las hierbas que buscarán los ciervos en primavera. Los toros de alce, con sus astas relucientes, se enfrentan en los prados, haciendo sonar sus cornetas para conseguir pareja, forjando manadas resistentes al frío. Las ardillas de pino suben a los pinos, guardan piñas y, cuando se les olvida, almacenan suficientes para plantar árboles jóvenes. Este ajetreo otoñal vincula la supervivencia del parque. Las bayas apuntalan a los osos. Las hojas nutren el suelo y las batallas entre alces afinan las fuerzas. La llegada del otoño se acorta casi una semana debido al aumento de las temperaturas, lo que obliga a osos y ardillas a darse prisa. Su implacable determinación brilla como un poderoso ejemplo de supervivencia contra viento y marea. El otoño es la fragua de Yellowstone. Donde cada valla que se come y cada asta que se choca afila la vida para el invierno.
Los bosques, resplandecientes por el cambio, cantan a la tenacidad, instándonos a blindar el trabajo de esta estación. El invierno desciende sobre Yellowstone como una sombra implacable. Forjando un crisol donde la supervivencia exige una determinación inquebrantable. Los lobos, con sus cuerpos de 45 kilos tensos por el hambre, recorren campos de nieve de 1 metro de profundidad, persiguiendo alces por terrenos helados. Estas cacerías, a menudo frustradas por presas de pies ligeros, refuerzan la unidad de la manada. Preparándola para las exigencias de la primavera. Los pinos lodgepole, que soportan temperaturas bajo cero, se mantienen firmes. Sus agujas congeladas conservan los nutrientes, mientras las raíces se aferran al suelo contra los vientos. Los bisontes, con sus enormes corpachones, se abren paso a través de la nieve para alcanzar la Artemisa. Y cada magro bocado los impulsa a recorrer extensiones de 100 acres. La dura alquimia del invierno une este ecosistema. Los lobos forjan su resistencia a través de persecuciones fallidas. Los pinos anclan la tierra helada y los bisontes sostienen las llanuras con una sombría persistencia. Los inviernos más cálidos, con picos de Tsobenausenhos, adelgazan la capa de nieve, dejando menos hierba para los bisontes, mientras que las heladas erráticas acentúan el letargo de los pinos. En esta estación implacable, cada cacería, cada rodal enraizado, cada ramita descubierta esboza una historia de desafío. El invierno de Yellowstone es un guante que esculpe la fuerza a partir de la escasez. Los valles cargados de nieve, silenciosos pero feroces, hablan de resistencia, exigiendo que salvaguardemos este ciclo. Los lobos acechan, los pinos resisten. Los bisontes buscan comida. Su lucha insiste en que el espíritu del parque permanezca intacto durante generaciones. La extensión de Yellowstone se enfrenta a una tormenta. Su armonía es un lodgepole en una sola temporada. Borrando los hábitats de alces y martas de los pinos. Estas llamas, más feroces con la sequía, asfixian prados donde el pasto de trigo Blue Bunch alimentaba antaño a los bisontes. Los inviernos más cortos,
que ahora duran 10 días menos y hacen que los osos pardos luchen por conseguir cerezas antes de que caiga la nieve. Las pisadas humanas agravan la tensión. 1 millón de visitantes al año pisotean los delicados suelos cercanos a Mammoth Hot Springs. Erosionando los terrenos donde pastan los berrendos. Los conflictos entre ganaderos empujan a los lobos más allá de los límites del parque. Con 20 manadas enfrentadas cada año, amenazando a su población de 500 ejemplares. Las plantas invasoras, como el pasto de los tramposos, se extienden por 50.000 acres, superando al balsamero de hoja de flecha y matando de hambre a polinizadores como las mariposas checker, de las que dependen las golondrinas de color verde violáceo. Estas presiones alteran el delicado equilibrio del parque, donde cada pino, cada pradera y cada criatura se entrelazan. El calentamiento del clima adelanta las floraciones primaverales, desajustando la eclosión de las mariposas con las migraciones de las golondrinas. Mientras que las fuertes nevadas, que caen a unos 5 metros, atrapan a los bisontes en los valles, debilitando los rebaños. La resistencia de Yellowstone se doblega bajo este peso. Sus ciclos interconectados, forjados por las estaciones, los animales y las plantas se enfrentan a un futuro incierto si no se controlan las amenazas. En respuesta, los defensores de Yellowstone se levantan con feroz determinación, tejiendo la esperanza en el tejido del parque. Los equipos de bomberos, mediante quemas controladas, restauran anualmente 10.000 acres de pinar. Creando espacio para que los árboles jóvenes anclen en el suelo. Y den cobijo a los topillos, los botánicos, que estudian la propagación de la hierba de los tramposos. Replantan flores silvestres autóctonas como la balsamera, revitalizando 5.000 acres de pradera, para alimentar a las mariposas monarca y los gorriones. Los rastreadores de fauna silvestre colocan collares GPS a los lobos y vigilan 30 manadas para reducir los conflictos con los ganaderos y preservar su papel en el control del pastoreo excesivo de alces. La saga de Yellowstone, Lobos cazando, pinos soportando, bisontes forrajeando, exige nuestra vigilancia, sus praderas, bosques y ríos
asediados. Prosperan cuando actuamos. Para mantener viva esta historia, únete a la misión de nuestro canal. Tu apoyo alimenta la lucha para proteger los ciclos de Yellowstone, garantizando que sus osos pardos, flores silvestres y géiseres perduren. Suscríbete hoy y sé la chispa que mantenga esta tierra intacta durante generaciones.